Comentábamos más tempranito que Donald Trump confirmaba la conversación telefónica con Maduro. Esa conversación fue en algún momento de la semana pasada. Después de que esa confirmación se da y después de que esa conversación telefónica claramente no termina bien, Maduro plantea ahí tres condiciones. Condición número uno, no una salida inmediata del poder, sino una salida negociada y pausada y en tramos y en fases. Punto número dos, negocia también o pretende Nicolás Maduro en esa conversación quedarse sin la presidencia pero con el control de las Fuerzas Armadas. No él, sino Diosdado Cabello y su grupo. Y tercera condición, plantea una amnistía total para él y todo su círculo. Todas esas condiciones son rechazadas por Trump, que lo único que acepta es, no, te vas a tener que ir vos y lo único que te vamos a dar es un indulto para vos y en todo caso para tu familia. En ese contexto, Trump sigue avanzando. Y esto es lo que publicaba este fin de semana. Todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Otro paso, podríamos decir, en términos de esta campaña de máxima presión, sin que implique un ataque directo. Ahora, lo interesante es que después de esta decisión y después de este anuncio, Rusia, a través de uno de sus principales operadores turísticos, anuncia que iban a empezar a sacar a los venezolanos que estaban en Isla Margarita. Los rusos son hoy el principal público que tiene Isla Margarita. Explicó cómo serán repatriados los rusos que ya están de vacaciones en Venezuela, bajarán directamente a Moscú en un vuelo especial. Bueno, yo miraría esto porque Rusia es uno de los respaldos internacionales que tiene Maduro. Nosotros venimos contando acá que las negociaciones entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos, Venezuela tiene un papel y una parte, digamos, en ese tablero que se está discutiendo, donde se están reordenando el mapa geopolítico mundial. Entonces me parece que Maduro se va quedando por lo menos más solo en términos de sus aliados internacionales. Sí le queda Petro, le queda el papel de Lula, porque de hecho la conversación telefónica fue también mediada por Lula y por Erdogan de Turquía, además de por el emir de Qatar. Me parece que un ataque inminente, yo creo que todavía no. Creo que Trump tiene algún temor de lo que pueda pasar si se descabeza el régimen y no hay un orden claro y termina Venezuela descendiendo en una suerte de caos. Pero la presión continúa si Maduro no cede. Bien, serio. Antonio, se siguen contando los votos en Honduras, una elección que por ahí no es tan relevante si nosotros consideramos un país que obviamente queda muy lejos de la Argentina, que es un país que es chico en cuanto al peso específico, pero que se volvió importante porque yo creo que se está jugando acá Maduro versus Trump. Esa disputa, o mejor dicho, el madurismo, el chavismo versus la idea de un trumpismo latinoamericano, que es lo que está empezando a impulsar el presidente de los Estados Unidos con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la candidata oficialista Rixi Moncada, que es la que ves allí, es una ultra chavista que venía a radicalizar aún más el proceso en Honduras, que tiene muchísimos puntos de contacto. De hecho, Honduras, recordemos, Manuel Zelaya es el esposo de Xiomara Castro, es un chavista de la primera hora. Y la noticia que podemos confirmar a esta hora es que ayer esta decisión de Trump de jugar de lleno para apoyar al candidato Nasri Asfura, un conservador empresario que había sido alcalde de Tegucigalpa, dio resultado en términos de que Moncada perdió la elección. Ya podemos confirmar eso. Moncada perdió la elección porque el escrutinio, que está rodeado de polémicas y que está congelado en torno al 50%, arroja que solamente obtuvo el 20% de los votos la candidata oficialista. O sea que hay un primer efecto positivo para los intereses de Trump en la forma en la que intervino. También Milei se sumó a la campaña a favor de Asfura, que es el que ves allí, y en contra de Moncada. Lo que pasa es que en este momento hay una diferencia de 5.000 votos a favor de Asfura, pero frente al tercer candidato en discordia, que era Salvador Nasralla, que es un candidato raro. ¿Por qué? Porque es de un tercer partido, no es ni del chavismo, ni del Partido Conservador, que es el Partido Nacional tradicional, pero había sido candidato a vicepresidente y había sido vicepresidenta del actual presidente Xiomara Castro. O sea, había sido hace 5 años clave para la llegada de Xiomara Castro al poder en Honduras, con lo cual para muchos es otra ficha del chavismo hondureño, digamos. Hoy, a esta hora, hay que decir que se siguen contando los votos, está caída la web donde iban actualizando el conteo, con lo cual mucha incertidumbre.
Y encima, ya anoche hubo escenas bastante polémicas, gente del partido oficialista, que es el Partido Libre, entrando a los centros de votación para sacar a observadores internacionales. Estilo Maduro, ¿no? Estilo Maduro. Sí. Estilo Maduro, menos afianzado, con menos años en el poder y con menos control del aparato criminal. Ahora, lo que es la política latinoamericana, porque del otro lado, el candidato apoyado por Trump, Asfura, es de un partido que tiene como principal referente a Juan Orlando Hernández, hoy preso en los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, narcotraficantes tenés de los dos lados, uno alineado más a Maduro, del otro lado la posición más cercana a Trump. Antonio, fuerte manifestación en Madrid, España, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por el Partido Popular. Disputas, como suele ocurrir en estas marchas, respecto de cuánta gente. Desde el conteo que hace el gobierno de Sánchez fueron 40.000 personas, desde el conteo que hacen los organizadores fueron 80.000 personas. Bueno, fue mucha gente, un acto 100% opositor, las dos figuras centrales, Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, y obviamente Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, para muchos la figura más carismática que tiene obviamente hoy el Partido Popular. Una manifestación que pedía esencialmente elecciones ya, la dimisión de Pedro Sánchez ya, algo que no va a suceder en 2027, donde tiene que sí o sí haber elecciones. Puede Pedro Sánchez cuando quiera convocarlas antes, no tendría sentido que lo haga hoy. Por ahora su coalición se sostiene a pesar de los escándalos de corrupción que la semana pasada en rigor llevaban a la cárcel a José Luis Ábalos, uno de sus principales colaboradores hasta hace poco, y a Koldo García. Son tres ya las personas cercanísimas de su círculo más íntimo que están presos. Interesante lo que decía Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en una entrevista que dio con el diario El Mundo, diciendo: Pedro Sánchez dormía en nuestra casa, Pedro Sánchez hablaba 300 veces por teléfono por día con mi papá. Evidentemente es difícil imaginar que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de absolutamente todo lo que hacía mi papá. Obviamente él dice que el padre era inocente, pero lo que está diciendo es: si es culpable mi padre, debería ser culpable también Pedro Sánchez. Y un mensaje también de Díaz Ayuso en relación a cómo, más allá de sostenerse en la corrupción, se sostienen pactos con sectores oscuros de la política española. Uno es el independentismo catalán, el otro son los herederos de ETA, el terrorismo vasco. Y decía Díaz Ayuso, bueno, ahora van por el poder en el País Vasco a través de Bildu, que es el brazo político de... ¿Cuánto queda de gobierno de Pedro Sánchez? 2027 es el vencimiento de la legislatura. Sí. Porque son 4 años, este gobierno surgió en 2023. Sánchez, en los sistemas parlamentarios siempre se puede pedir adelantar las elecciones. Pero digo, es difícil imaginar que Sánchez la vaya a adelantar, ¿no? Díaz Ayuso hablando sobre el pacto, de alguna forma, de Sánchez con los herederos de ETA. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara, como si los españoles fueran idiotas. Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Cortita. Díaz Ayuso, que además tiene algo personal con Sánchez, porque García Ortiz, el fiscal general, fue condenado la semana pasada porque filtró información de un supuesto pacto fiscal que iba, un pacto para pagar, después de reconocer un supuesto fraude fiscal, la pareja de Sánchez, es decir, de Díaz Ayuso. Es decir, filtró esa información para desprestigiarlo en algo que era claramente ilegal y por eso fue condenado. Bien. Una consulta, ¿en qué situación está ETA hoy? No, de ETA se disolvió en 2018, pero su brazo político, que es Bildu, es hoy un partido activo que es parte de la coalición de Pedro Sánchez y que compite en las elecciones en Euskadi y en el País Vasco. Por eso es que Díaz Ayuso dice son cómplices de los herederos de ETA. Sí. En esta época del año las principales ciudades europeas adquieren un color especial porque los mercados navideños son de las cosas más coloridas, más bonitas que tienen las principales ciudades de Europa. Claro, este fin de semana no fue tan así, porque se convirtieron en epicentro de manifestaciones de extremistas islámicos. La imagen que estás viendo a la izquierda es de Bruselas, mercado navideño allí. La imagen que estás viendo a la derecha es de Londres, pero se vieron escenas similares en otras ciudades del continente, porque
más allá de que el discurso es a favor de Palestina, en contra de Israel, asumiendo que en realidad están protestando por cuestiones políticas y por cuestiones de Medio Oriente, ¿por qué eligen los mercados navideños para expresarse? Porque no es una discusión política, o en todo caso es una discusión político-religiosa la que proponen de fondo, y es lo que decimos siempre del conflicto entre Israel y Palestina. Quieren que no haya mercados navideños, quieren que no haya mercados ni ningún signo ni símbolo de la cristiandad, desde ya que tampoco del judaísmo, porque lo que buscan estos sectores extremistas es que solo el Islam sea la única religión que pueda ser admitida en público. Esto, insisto, lo estamos viendo cada vez más en Europa por parte de estos sectores muy radicalizados que, bueno, son los mismos que han tomado campus universitarios y son los mismos que vienen causando este tipo de desastres desde hace mucho tiempo. Esto también hay que decirlo ante la pasividad en general de las autoridades.